Ahora sí voy a iniciar en la imagen primero. Ahora sí, Santiago te dice. Buenos días, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente. Primero comenzamos pidiéndole disculpas por la hora. Tuvimos comenzando hoy un problema técnico y la imagen no se veía. Pero aquí estamos de nuevo, rebobinando y comenzando nuevamente con alegría, con bendición. Gracias por estar allí. Gracias por ser fieles, por estar del otro lado. Es muy importante para nosotros que usted esté allí. Dios le bendiga grandemente. Y usted va a escuchar algo hoy que le va a retar, que va a retar su vida. Y el título que quiero ponerle a eso es: Dios busca hoy 5 panes y 2 peces. Dios busca hoy 5 panes y 2 peces. Quiero comenzar pidiéndole que usted me acompañe a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, del versículo 14 en adelante, o del 13. Dice de la siguiente manera: y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se le acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide, Señor, a la multitud para que se vayan a sus aldeas y compren de comer. Pero Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y quiero subrayar eso, quiero subrayar este reto en el cual Jesús pone a sus discípulos. Les dice algo que a toda vista humana era imposible, y quiero que piense en su vida. Cuando Dios le reta a hacer algo, cuando Dios le reta a dar pasos de fe, pero las circunstancias y lo humano le dice: es imposible, no se puede hacer. Y la primera reacción suya y mía es la misma reacción que en aquel momento tuvieron los discípulos: comenzar a cuestionar lo que Dios había dicho, lo que Jesús les había dicho. Probablemente comenzaron a hablar entre ellos y a decirse: bueno, pero ¿qué es lo que querrá decir este hombre? ¿Por qué nos dice denles de comer? Escuchamos bien, oímos bien, realmente Él quiere que le demos comida a toda esta gente. Dice la palabra que eran como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que si contábamos las mujeres y los niños, probablemente había unas 15,000 personas. Entonces no era fácil de ninguna manera que 12 personas dieran de comer a esa multitud sin tener los recursos, sin tener el dinero, sin tener la logística, sin tener absolutamente nada. Entonces, ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente a sentarse sobre la hierba, los partió, dio gracias y los repartió a los discípulos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Qué casualidad que eran 12 discípulos, ¿verdad? Entonces era una cesta por discípulo. Es decir, al ellos hacer lo que tenían que hacer, no solamente proveyeron para esas 15,000, sino lo que les quedó provisión para ellos personalmente. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres.
Una de las cosas interesantes es que este relato aparece en los 4 evangelios. Aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Quiero leerles por un momento una parte de lo que dice en Juan, porque en cada evangelio relata ciertos detalles que no están en todos los demás. Por ejemplo, Juan habla de una conversación específica que él tuvo con un par de discípulos. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Fíjense la pregunta que le hace Felipe. Primero le dice, denles ustedes de comer, pero entonces agarra a Felipe y le hace una pregunta y lo emplaza. Le dice, hey Felipe, ven acá, ¿dónde vamos a comprar pan? Y si yo fuera Felipe, hubiera dicho, pero porque usted me pregunta eso a mí. O sea, primero yo no tengo cómo hacerlo, yo no sé hacerlo, yo no sé por qué me lo pregunta a mí. Y Felipe le responde, bueno, 200 denarios no bastarían para darle de comer aunque sea un poco. Es decir, si tuviéramos dinero, cosa que no tenemos, no bastaría para darle de comer aunque sea un poco. Pero llegó otro discípulo, relata Juan, que se llamaba Andrés, hermano de Simón Pedro, y le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que es esto para tanto? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Inclusive quiero que esté atento, que ahí dice 5 panes de cebada y 2 pececillos. Los panes de cebada no eran los mejores panes, eran panes muy pequeños hechos con cebada, no eran de trigo. Era como un pan de segunda y los pececillos eran peces muy pequeñitos. Y entonces decían, bueno, pero ¿cómo vamos a darle comida a la gente teniendo apenas esto? Esto es insignificante. Esto realmente no puede alcanzar. Pero Andrés se lo presenta. Es decir, Andrés, el único discípulo que trata de hacer algo y coloca la provisión a los pies del Señor. Entonces, y una de las cosas que dice Juan 6:6, dice, pero esto decía para probarlo. Cuando le dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan? Dice, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Entonces, indudablemente que estos relatos nos indican que Jesús hace que los discípulos pasen por esto para enseñarles algo. E indudablemente para enseñarnos algo. Aquí hay una lección para cada uno de nosotros. Nos quiere enseñar algo. Dios lo que hace en aquel momento, Jesús los confronta a un reto humanamente imposible. No había forma humana, los panes eran pequeños, no había la cantidad, había algo, pero no había la cantidad. Y Jesús de repente les presenta una alternativa, pero es una alternativa extraña. Dice, bueno, denle ustedes de comer. Y los coloca en un nivel alto de imposibilidad. Ellos entienden que no lo pueden hacer, pero Él necesita impulsarlos a que piensen, a que evalúen, a que su fe se mueva. La fe es un músculo, la fe yo debo ejercitarla. Entonces, si cuando vienen los problemas a mi vida, yo solamente veo lo negativo y las imposibilidades, Dios nunca podrá obrar. Entonces Dios los sacude, les rompe su estructura y le dice, ustedes les pueden dar de comer. Y les presenta algo que es imposible, pero no pensaron, como a veces nosotros no pensamos hoy en día, pero los apóstoles tenían a Jesús al lado, que el mayor recurso ellos lo tenían al lado, que era Jesús. Y una cosa interesante es que esto vuelve a pasar más adelante, es decir, ellos posteriormente se vuelve a presentar una situación exactamente igual. Van a un lugar, Jesús está predicando, se hace tarde. Eso está en Marcos 8 del 1 en adelante, y se hace tarde y los discípulos de nuevo le dicen,
Señor, mira, ya es tarde. Dile a la gente que se vaya. Y entonces uno se hace la pregunta, pero ya no habían pasado por eso. No habían aprendido nada. O sea, ¿por qué le vuelven a decir, por qué le vuelven a plantear a Jesús el mismo problema? ¿Por qué le dicen, Señor, mira, mejor mándalo, nosotros no tenemos cómo? Eso lo sabía Jesús. Jesús sabía que ellos no tenían cómo. Y yo quiero que usted confronte aquí en Marcos 8:1. Dicen aquellos días, como había una gran multitud, no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Ahora fíjense la visión de Cristo. ¿A qué él le daba importancia? Él dice, tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviasen ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Esa es la visión de Jesús. Jesús miraba la necesidad de la gente, no le importaba la imposibilidad, miraba la necesidad. Y donde hay una necesidad, hay una oportunidad divina de que Dios la resuelva. Pero en Marcos 8:4 los discípulos le responden, y esta es la visión de los discípulos. ¿De dónde podrá alguien saciar este pan? ¿Por qué no los manda? Bueno, es la misma visión. No les importaba a la gente, si la gente se va y desmaya, eso es problema de ellos. Nosotros no les dijimos que estuvieran aquí. Ellos están haciendo lo que están haciendo, pero no entendían que esa gente había llegado ahí ansiosa de escuchar la palabra de Dios. Y Jesús tuvo compasión. Recuerde algo, el corazón de Dios es la misericordia. Y en este tiempo nosotros tenemos que obrar, actuar y aprender la misericordia de Dios. Nosotros estamos en un tiempo donde aparentemente estamos viviendo, algunos han dado en llamar en un tipo de supervivencia, es decir, estamos encerrados, a mí me preocupa mi familia, tengo que ver cómo mi hijo, cómo mi esposa comen, cómo mi familia está bien, y lo demás, bueno, cada uno tendrá que arrear, y eso de alguna manera es cierto, es decir, cada uno tiene que resolver, pero aquí Dios nos está llevando a otra visión. Nos está diciendo hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y quiero que usted escuche lo que está en Juan 13:7. Respondiendo Jesús les dijo, lo que yo hago, está hablando cuando le lavó los pies a los discípulos, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Es decir, tú no lo percibes, tú no lo reconoces, lo estás pasando, pero ni lo percibes ni lo reconoces ahora, pero lo entenderás después. Entonces, Jesús les reta, les enseña algo, y él entiende que por la dureza de su corazón y porque todavía ellos necesitaban pasar por muchas cosas, necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, necesitaban ver otras cosas de Dios. No iban a entender, pero él tenía que actuar. Igual sucede con nosotros, por eso tenemos que rogarle a Dios siempre que abra nuestros ojos, que nos haga entender que cuando pasamos por una prueba, en esta misma circunstancia de cuarentena que estamos pasando, dice Juan 12:16, estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de esas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Entonces, ellos reaccionan la segunda vez igual, pero están aprendiendo. Están aprendiendo. Hay un momento cuando Dios te pasa por procesos y uno a veces no entiende el por qué. Señor, ¿por qué tengo que aprender esto? ¿De qué me va a servir esto en la vida? Muchas veces cuando uno está estudiando, y uno, por ejemplo, estudia ecuaciones, trigonometría, etc., uno dice, ¿para qué le sirve a uno esto? ¿Para qué le sirve? Pero en la medida en que uno avanza, en la medida en que uno va a estudiar carreras donde la matemática es requerida, uno va entendiendo qué importante fue que yo lo aprendiera en el momento en que tenía que aprenderlo. Lo mismo son los procesos de Dios. Dios nos pasa por procesos
esperando que nosotros lo aprendamos, esperando que nosotros entendamos lo que Él quería hacer. Entonces Jesús quería dejar una impronta en sus discípulos, quería enseñarles algo. Ellos tenían que aprender algo en aquel momento, tenían que aprender qué tenían en las manos, tenían que aprender sus capacidades, no sus capacidades solamente humanas, pero tenían que aprender sus capacidades y su fuerza en el Señor. Por lo menos Andrés hizo algo. Él dijo, bueno, Señor, aquí tengo algo. Si tú puedes hacer algo con esto, hazlo. Pero los otros nada, ni la primera ni la segunda vez. Y quiero que usted piense en lo siguiente, eran 12 discípulos. ¿Por qué ninguno entendía? ¿Por qué la segunda vez probablemente no entendían, pero alguno dijo, oye, pero ya va. Esto ya nos pasó. Esto nos pasó hace poco. Él alimentó a 5,000, ahora hay 4,000 más. Hay que hacer algo similar. Hay que llegar donde Jesús y decirle lo mismo. Señor, vamos a alimentar a esta gente. Vamos a darle. Pero no, volvieron otra vez con la misma petición. Entonces a nosotros a veces nos sucede igual. En la iglesia nosotros queremos depender mucho del pastor, queremos depender mucho de lo que otros hagan por nosotros. Siempre decimos, ore por nosotros, ore por mí. Necesito, y es bueno orar los unos por los otros, incuestionablemente. Pero es más importante yo orar, es más importante decirle, Señor, ¿qué estoy aprendiendo? Dice la palabra, nadie conoce el corazón del hombre sino el corazón del hombre. Es decir, por lo que uno pasa, por los dolores, por las heridas, solo las conoce uno. Entonces, como esas heridas son tan personales, Dios tiene que tratar contigo personalmente. Hay cosas que unos van a tener que aprender, que otros aprenden rápido, pero otros tardamos mucho en aprender. Y esos son los procesos de Dios. Entonces, Jesús quería dejar grabados en ellos el siguiente principio. Los imposibles del hombre son oportunidades de Dios. Cuando a ti se te presente algo que es imposible, de una vez quiero que venga a tu mente, esto es una oportunidad de Dios de hacer algo. Entonces de repente ahora no se han abierto las iglesias, no podemos predicar, no podemos salir. ¡Wow! La gran oportunidad de Dios de hacer algo. Y muchas veces nosotros nos volvemos inactivos y decimos, Señor, lo que hacemos es pedirte, haz algo. Pero no nos movemos, no buscamos en las redes, no buscamos hablarle a nadie, no buscamos la forma, la manera de predicar. Alguien me decía en estos días de la iglesia, bueno, yo voy a comenzar a enviar mensajes cortos por WhatsApp. Y yo le decía, ¿y qué estás esperando? Dale de una vez, dale. Si este es el momento cuando la gente está desesperanzada, cuando la gente está ansiosa, cuando la gente como nunca anhela escuchar palabra de Dios, anhela que alguien le dé esperanza, que alguien le diga cómo debo yo afrontar esto, que alguien le diga, ¿sabes qué está buscando la gente? Que alguien le diga qué va a pasar en el futuro. Y probablemente eso nadie se lo puede decir. Nosotros podemos proyectar, nosotros podemos sentir algo de Dios. Y hay una canción muy famosa que a mí siempre me ha gustado cantar, que dice, nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, pero si Él cuida de las aves, Él también me sostendrá. Entonces la fe es un músculo que tenemos que ejercitar. Cuando vienen los problemas, yo tengo que ejercitar la fe. Yo tengo que ver cómo actúo, cómo obro. Pero para los milagros, para la fe, yo siempre tengo que hacer algo. Nosotros se nos ha enseñado que Dios hace todo. Señor, bueno, aquí estoy sentado. Tráeme un trabajo. Tú sabes que yo necesito un trabajo y lo necesito de esta manera, de esta manera, de esta manera y de esta manera. Señor, mira, aquí estoy, soy soltero, necesito un esposo o necesito una esposa. Tráeme el esposo. Preséntamelo, Señor. Haz que llegue a mí. Y yo no hago nada.
Señor, yo necesito resolver esta situación, te pido, te ruego, pero yo no hago nada. Y lo primero que Dios quiere enseñarte, vuelvo a repetirte, los imposibles del hombre son oportunidades divinas, son oportunidades de Dios. Y aquí vienen dos pequeñas enseñanzas. Primero, nunca dejes a Dios fuera de las cuentas. Fíjense que Felipe hace una cuenta y él dice, bueno, hay 15,000, yo tengo 200 denarios, más o menos es lo que gana un hombre en un mes. Yo creo que con 200 denarios, si compramos por lo menos pan, aunque sea media canilla a cada uno, le va a alcanzar. Y esa es la cuenta que él saca, aunque él no tiene los 200 denarios. Pero es la cuenta que él saca. Él dice, bueno, Señor, ni siquiera 200 denarios alcanzaría. Bueno, en este caso, él está dejando a Dios fuera de las cuentas. Igual te puede estar pasando hoy a ti. Tú sacas cuenta y dices, mi sueldo no alcanza, no me llega esto, la caja no llega, no me llega la provisión, y dejas a Dios por fuera. Cuando Dios te dice, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver dónde está tu provisión. Y cuando digo ver, es, Señor, cuando yo quiero saber qué puedo hacer para alcanzar, para arrebatar la provisión. Muchas veces Dios lo va a hacer de una forma sobrenatural. Y uno, claro, escucha mal los testimonios. Si uno escucha una gente que está muy necesitada, que no tiene nada que comer, y de repente alguien le toca la puerta y le dice, mira, vengo de parte de Dios a entregarte este mercado. Y uno piensa que siempre Dios va a obrar de esa manera. Bueno, maravilloso. Si Dios obra de esa manera, lo hará. Pero si no lo hace de esa manera, de todas formas, mi mayor recurso es Jesús. Él es el que tiene mi mente en sus manos, Él es el que me da la fuerza, el que me da las capacidades, Él es el que me permite luchar en la vida, el que me permite tener emprendimientos, el que me da las ideas. Pero si yo no busco, si yo no me siento a sus pies, entonces no puedo hacer nada. Lo segundo, lo insignificante para el hombre es suficiente para Dios. Porque lo otro, cuando uno habla de imposibilidades, uno dice, bueno, Señor, sí, claro, él puede comer porque él tiene dólares, él puede comer porque le llega dinero, él puede comer porque hay gente de afuera que le está enviando dinero. Pero déjeme decirte, en el caso de la alimentación de los 5,000, el proveedor era totalmente insignificante, era un niño. ¿Quién va a buscar un niño para solucionar este problemón? Pero Dios lo solucionó a través de un niño. El héroe de esta historia es ese niño que aparece solamente en Juan y que logró traer a los pies de Cristo, se lo entregó a los apóstoles para que eso fuera multiplicado. La cantidad de recursos era insignificante. Es decir, los apóstoles, Andrés llega y le dice, bueno, Señor, aquí tengo algo, pero casi que me da risa, casi que me da pena presentarte esto, porque ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con esto si no tenés esto? Tú no le vas a dar comida a nadie. Y quiero decirte algo, tú vas a tener en tu vida milagros de provisión, cosas que se van a multiplicar en tu vida. No solamente la harina no va a escasear, no solamente el aceite no va a escasear, sino las ideas. En la medida en que tú emprendas, Dios va a abrir las puertas. Pero Dios no puede abrir el mar rojo hasta que tú agarres y metas tu pie en el mar rojo. Ahí es donde Él lo va a abrir. Mientras yo esté afuera diciendo esto es imposible, tengo al ejército atrás, me voy a ahogar si voy hacia adelante, si me voy para atrás me mata el ejército del faraón, no va a pasar nada y probablemente vas a morir. Pero si tú entiendes esto humanamente es imposible, pero es una oportunidad divina de que Dios haga algo. Entonces para Dios lo insignificante es suficiente. Lo vuelvo a repetir, para Dios lo insignificante es suficiente. Amén. Y aquí quiero traerte a otra cosa donde le hablo directamente a los creyentes. Te hablo a ti, me hablo a mí. Otra cosa que Jesús quería enseñarle era su responsabilidad. Su responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad.
Yo no estoy diciendo con el pastor, yo no estoy diciendo con la iglesia. Yo estoy diciendo, tú tienes una responsabilidad con el reino de Dios. El plan A, B y C de Dios en este tiempo es su iglesia. Él no tiene otro plan. Este es el plan que Él tiene. Su iglesia, los cristianos. Entonces yo tengo que asumir mi responsabilidad, que cuando Dios me entregue algo, yo veo ver cómo lo resuelvo. Es bueno que usted busque, si puede, búsquelo en Google y ponga un mensaje a García. Y eso es una historia muy interesante. Y la historia lo que dice es lo siguiente: cuando a alguien le manda algo que a veces es imposible, bueno, hay mil formas de poderlo hacer, lo que hay que buscarle la vuelta. Pero nosotros agarramos, vemos algo y decimos, esto no se puede. No, yo no puedo salir, no, yo no tengo el dinero para comprarlo, yo no puedo ir, yo no puedo hacer, lo que voy a hacer es sentarme aquí y ver si Dios me manda la caja, y ver si Dios hace algo, y ver si Dios tiene misericordia, ¿verdad? Y en algunos casos eso funcionó. Por ejemplo, en el caso de la viuda de Sarepta, ella se sentó y dijo, bueno, ya me voy a morir, yo no puedo hacer más nada, soy pobre, soy viuda, soy nada, y Dios trajo una provisión sobrenatural a través de Elías. Ok, ese fue el caso de la viuda, pero no es el caso de todos nosotros. Hay cosas que todavía tengo en mis manos y que yo puedo hacer. Y eso se aplica a todas las cosas, se aplica a la iglesia, se aplica a todo. Por ejemplo, a veces uno está en la iglesia y uno dice, wow, mire, falta esa lámpara, no prende. Voy a hablar con el pastor, mire pastor, esa lámpara no prende. Entonces el pastor le dice, bueno, arréglala. Bueno, pastor, pero tiene que darme dinero para comprar. Bueno, pastor, pero es que yo no sé de electricidad. Bueno, pastor, resuelve. No tiene que ser el pastor el que resuelva, pero resulta que la iglesia es el reino. Resulta que tu casa es el reino. Lo mismo funciona en tu casa. No tienes que esperar que papá resuelva, que mamá resuelva, que alguien te resuelva o que alguna persona te traiga por misericordia algo para que tú comas. Resuelve, busca resolver. Y otra cosa muy importante, y yo lo he visto mucho en este último tiempo, y quiero sacudirte, iglesia, y quiero sacudir a mi congregación también. Quiero decirte lo siguiente: muchos de nosotros estamos sobreviviendo en lo que llamo yo el status quo. Es decir, bueno, esto es lo que hay. Más de allá no puedo. Ya yo voy a depender de lo que Dios haga. Bueno, aquí estamos. Lo que puedo comer es arepa con mantequilla. No puedo salir. No puedo hacer nada. Yo no sé, y no nos organizamos, no buscamos. Hay un dicho que dice, hay 1000 formas de matar un gato. Entonces uno tiene que buscar la forma de matar un gato. Usted sabe que cuando comenzaron los vuelos espaciales, usted sabe que cuando uno sale de la atmósfera, ya la gravedad es cero. Entonces ellos tenían un gran problema, que cuando ellos iban a escribir, los bolígrafos no servían, porque el bolígrafo funciona por gravedad. Entonces, cuando nosotros ponemos el bolígrafo así, el bolígrafo escribe, pero si me toca escribir así, el bolígrafo por la gravedad no escribe. Y los americanos gastaron un dineral tratando de buscar un bolígrafo que funcionara. Cómo hacer algo en la física, cómo hacer algo técnicamente posible. ¿Usted sabe lo que hicieron los rusos? Usaron un lápiz. Nosotros no vamos a seguir con esto. Vamos a usar un lápiz y punto. Se acabó. Se solucionó el problema. Los otros pensaron, bueno, me voy a reventar la cabeza, ¿cómo lo voy a solucionar? Esto lo solucionaron. Bueno, de igual manera, Dios te da la capacidad para solucionar las cosas, pero si tú no buscas a Dios, por eso te estoy hablando de que es un reto, de que es un gran reto, y es un reto donde te toca no solamente alimentarte tú, sino que Dios te dice, dale de comer a los demás, dale de comer, denles ustedes de comer a ellos. Y quiero que vaya, por favor, a Mateo 24, del 44 al 47. Y esto lo va a sacudir. Si no lo sacude esto, no sacude nada.
Mateo 24, del 44 al 47, dice: por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí le está hablando a los creyentes. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa? Y escuche esto: para que les dé el alimento a tiempo a todos sus siervos. ¿Quién es aquel que el Señor puso en su casa para que le dé el alimento a tiempo a sus siervos? Y dice: bienaventurado aquel siervo al cual su Señor, cuando venga, le halle haciendo así. De cierto, que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, aquí es un llamado a nuestra responsabilidad. Aquí está diciendo: ustedes están en los últimos tiempos. Jesús no va a tardar muchos años en venir. ¿Y cómo Él nos tiene que encontrar? Porque dice: Él va a venir a la hora que ustedes no esperan. Entonces, esto no es algo opcional. Entonces, ¿qué te está diciendo? Si eres un siervo fiel y prudente, tienes que dar alimento a su tiempo. Lo cual significa, y aquí dice, cuando dice alimento a su tiempo, usa la palabra traducida kairos, no usa cronos, sino kairos, que es el tiempo de Dios. Y eso significa el alimento adecuado en el tiempo adecuado. Es decir, cuando tengo que alimentar a alguien, no es al voleo, no es de repente, bueno, como decía un pastor, llegamos a la iglesia, agarramos un balde de leche, le decimos a los hermanos: abra la boca, y le tiramos el balde de leche. No. Aquí está hablando que nosotros los siervos tenemos que ir persona por persona alimentándoles. Lo que uno necesita para comer no lo necesita el otro. Los requerimientos nutritivos de uno no son los mismos del otro. Y es más, en un tiempo no son los mismos requerimientos de una persona como de otra. Y aquí está hablando no solamente de cantidad, sino de calidad. Significa oportuno, dar el alimento oportuno de acuerdo a la necesidad, a la circunstancia y a la época. Entonces indica calidad. Entonces no es que nosotros podemos hacer, bueno, nosotros hacemos algo y si lo escuchan, y si no, ya eso no es mi problema. No. Tenemos que ocuparnos realmente de que el mensaje llegue. Esa es la responsabilidad que nos delegó. Ese es el plan de Dios en este tiempo. Es el plan de Dios. Y quiero leerle por un momento Isaías, capítulo 59, versículo 16. Isaías 59, 16. Dice: y Dios observó que no había nadie y se asombró. Escucha esto: se asombró. Dios se asombra de que nadie intercediera por los oprimidos. Dios se asombra de que nadie interceda por los oprimidos. Y uno dice: bueno, si no lo hace nadie, Dios lo va a hacer. Y aquí lo dice. Entonces Él lo salvó por la fuerza de su brazo. Pero esa es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de Dios. Jesús, cuando vino a la tierra, decía: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia se vuelve el cuerpo de Cristo. Es decir, Dios ve a través de nosotros, abraza a través de nosotros, soluciona a través de nosotros, da amor a través de su pueblo lleno del Espíritu Santo. Y quiero hacerle una reflexión. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Por ejemplo, hay un caso en la palabra de un hombre que era paralítico. Que estamos observando nosotros en este tiempo. Primero, cuando vemos tanta necesidad. Había un hombre que era paralítico. Jesús estaba por ahí, estaba sanando. Y en aquel momento Jesús estaba en casa de Pedro. ¿Ok? Pero había tanta gente, el paralítico estaba en una camilla, no se podía mover, apenas podía probablemente mover su cabeza, pero no podía ir donde Jesús. Entonces unos amigos tomaron una determinación: no, mira, vamos a ayudar a este hombre.
Y no empezaron a decir, bueno, pero qué lástima, mira este hombre que no se puede ni parar. Oye, si por lo menos caminara lo cargáramos y lo lleváramos, pero ¿cómo lo vamos a llevar si hay tanta gente? No vamos a poder ni entrar y tal. No vieron tantas imposibilidades. Dijeron, bueno, debe haber alguna forma. ¿Y qué hicieron? Se metieron por el techo. No les importó de quién era la casa. Rompieron el techo, abrieron un hueco y metieron al hombre y Jesús lo sana. Entonces, esos 4 amigos es el ejemplo nuestro. Hay que hacer algo, hay que movernos a hacer algo. No podemos estar inactivos. No podemos seguir observando en este tiempo cómo la gente se pierde. ¿Sabe qué? Uno dice, bueno, en este tiempo la gente está buscando mucho de Dios. Mentira. La gente lo que está en este tiempo es buscando quién le solucione el problema. Decía alguien, el faraón le tenía miedo a las plagas, pero no le tenía miedo a Dios. No le temía a Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros. Le tenemos miedo a todo lo que está sucediendo y no importa si el que nos lo soluciona es el santo cual, o nos lo soluciona un brujo, o nos soluciona un vidente, o nos soluciona lo que sea. El problema es que no lo solucione. Pero el tema no es ese, el tema es ir a Dios y entender que hay un pueblo que tiene que estar dispuesto y que es su deber. Un deber que no puedo dejar, un deber que tengo que hacer. Entonces, igual que en los tiempos de Jesús, y quiero terminar diciéndoles esto, las multitudes de hoy están hambrientas. Y cuando yo comencé a decirle, Dios busca hoy 5 panes y 2 peces, porque los busca en ti. Y está diciendo, dame por lo menos algo para yo poder obrar. Denles ustedes de comer. Hagan algo, porque yo no puedo alimentar a este mundo. Yo no puedo alimentar a las multitudes si ustedes no hacen nada. Si ustedes no las alimentan. Hay gente que quieren escuchar las palabras de vida. Hay gente que necesita respuestas en este tiempo. Respuesta a sus necesidades, respuesta a sus incertidumbres. Ellos quieren revertir las frustraciones, revertir la desesperanza. Eso es lo que la gente necesita. La gente, aunque a veces hace chistes y cuentos por las redes, pero en el fondo dice, cuando esto termine, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Entonces, tú y yo debemos tener y sabemos que tenemos lo que ellos necesitan. Entonces, cuando Dios te dice, denles ustedes de comer, es porque tú estás en capacidad de darle de comer. Si Jesús lo ordenó, es porque lo tenemos. Debemos tomar en nuestras manos los recursos sobrenaturales de Dios. Grabemos en nuestro corazón, grabemos esto, porque en la medida en que demos, en esa medida seremos bendecidos. Hay una cosa interesante. ¿Qué fue lo que le dieron a Jesús para multiplicar? Escuche, 5 panes de cebada. Dios no los volvió panes de trigo, los volvió panes de cebada. Y lo que sobró fueron panes de cebada. ¿Ok? Es decir, Dios no lo cambió. Eso fue lo que me diste, eso es lo que te retribuyo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si los panes eran de trigo? Que probablemente se hubieran multiplicado panes de trigo y lo que sobraba eran panes de trigo. Eso es lo que hubiera pasado. Entonces Dios va a multiplicar en la medida en que nosotros demos lo mejor, porque en la medida en que damos, nosotros vamos también a recibir. Entonces cuando Él nos dice, denle de comer, no estoy hablando solamente de la comida física. La comida física es importante. A veces podemos o no podemos ayudar, porque realmente a veces no estamos en la capacidad, porque nosotros mismos no tenemos. Pero hay una comida que podemos dar. Entonces quiero que se grabe en este principio. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Y quiero leer Segunda de Reyes, capítulo 4, del 42 al 44. Y esto también me sacude, porque ellos conocían la palabra y sabían que el pan había sido muchas veces multiplicado. Y lo habían leído en la Torá.
4 del 42 al 44. Dice, vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios los panes de la primicia, 20 panes de cebada. Parece que a Dios le encantan los panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y le dijo, da a la gente para que coma. Y respondió el sirviente, igualito que los discípulos. ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Es decir, es muy poquito. Pero fíjense que él tenía 20 panes, aunque sea entre 5 se podía multiplicar, pero era tan poco que no lo podía. Pero el hombre de Dios le vuelve a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. Entonces, denle ustedes de comer, porque así dijo Jesús. Denle ustedes de comer. Comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y fíjense lo que sucede, y comieron y les sobró. Pero fíjense lo que dice, conforme a la palabra de Jehová. ¿Pero quién había dado la palabra? El profeta. Entonces tú eres la boca de Dios. Tú eres el que pronuncia la bendición. Tú eres el que da la bendición. Y cuando tú das la palabra de Jehová, va detrás de ti. Finalmente quiero que entienda que nuestro trabajo es por el pan que no perece y por el agua de la cual nunca más nadie tendrá sed. Juan 6:32 dice, y Jesús le dijo, de cierto le digo, y tome esta promesa y abrácela, porque probablemente usted no tiene harina, no tiene arroz, no tiene caraota, no tiene aceite para dar, pero tiene esto. De cierto le digo, no nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre nos da el verdadero pan del cielo. Es decir, no tienes maná, Dios no te ha provisto, pero Dios te va a dar algo diferente, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y dio vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos de ese pan. Y él le dijo, yo, Jesús, soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho, aunque lo habéis visto, no creéis. Amén. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Tú tienes en tus manos, inclusive se lo dijo a la mujer samaritana en Juan 4:13. Y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Cuál es la gran necesidad de la gente hoy en día? Es la ansiedad, es el dolor, es la incertidumbre, es no saber, es la desesperación, esa es la gran necesidad. La comida, el dinero de una u otra forma va a llegar. Entonces, ¿quién puede satisfacer esa necesidad? Tú y yo. Dice, una fuente de agua que salte para la vida eterna. Entonces, quiero retarte a que tú tengas ideas, a que le digas, Señor, dime qué debo hacer para que tu palabra llegue a tanta gente que conozco y que no conozco. ¿Sabe qué? En estos días hay una persona que ha sido constante, me llama 1 o 2 veces a la semana y es testigo de Jehová. Y yo le digo, mira, yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo no me interesa lo que tú me decías. Me dice, no importa, escuche. Y entonces me da un salmo, me da algo. No me habla de doctrina, sino que me lee la palabra. Y ahí está empeñada. Entonces, si ellos que no tienen la verdad saben hacerlo, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto? Una mujer que yo no conozco y se ve que es una persona mayor. Bueno, agarró el teléfono, no sé de dónde sacó mi número, agarró la guía, probablemente algún pack. Voy a llamar a esta persona. ¿Quién es usted? Yo soy tal. Ah, bueno, ¿me permite hablarle algo? Y como yo no sabía que era testigo de Jehová, después me fui dando cuenta. Al principio se lo permití. Pero lo que quiero decirle es que están haciendo cosas. Entonces, Dios quiere enseñarte en este tiempo y en este momento. Dios lo puede hacer. Déjenme contarles una cosa que va a durar 1 minuto. Yo recuerdo que yo no era muy diestro con mis manos cuando era niño. Todavía no lo soy mucho. Mi esposa en eso, wow, es tremenda.
Pero mi papá era sumamente diestro, él sabía hacer todas las cosas manuales. Y a veces me decía, bueno, agarra esto y haz esto. Y yo empezaba con mis manos a tratar de meterle un tornillo, de cortar algo. Y él me veía, se desesperaba y me quitaba eso y él lo hacía. Pero yo no aprendía. Entonces, Jesús puede resolver las cosas, Él las puede resolver. Pero Él necesita que tú lo aprendas. Él necesita que tú sientas en este momento que el poder de Dios va a fluir a través de ti como bendición y como agua de vida para todos los que te rodean. ¿No te emociona eso? ¿No te emociona ver que Dios puede usarte para alimentar a muchos? Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que fue predicada en el día de hoy. Bendice a cada persona. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de los que nos ha escuchado, que esta palabra pueda retarnos y pueda hacerse rema en nosotros, en el nombre de Jesús. No tengo que repetirles que es nuestro deber predicar la palabra. Es nuestro deber, esa es la gran comisión, llevar el mensaje a todos los que no creen. Si este mensaje fue de bendición para ti, esto es una de las maneras. Bueno, comparte el mensaje, dale me gusta, compártelo en las redes, grábalo y envíaselos a tus amigos. O dile, mira, lo puedes ver por acá. Si estás, dale me gusta, coméntalo. Porque esa es la forma como podemos llevar la palabra a otros que no la conocen y que la necesitan. Uno no sabe quién está necesitado y hasta cuántos podemos salvar, que ya llega un momento que quieren hasta suicidarse porque no tienen esperanza. Tú eres portador de la gloria de Dios y portador de la esperanza de Dios. Amén. Dale me gusta, prende, Señor, suscríbete en nuestras redes, tanto en YouTube como en Facebook. Y Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, vete con este pensamiento.